Tengo que ir a nuestro invitado porque él es presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Senado y ha sido uno de los promotores de este proyecto de ley. Él ha hablado de justicia transicional. El senador de Revolución Democrática, Juan Ignacio Latorre, ha escuchado la ponencia de nuestros invitados. Senador, buenas noches y gracias por recibirnos. Hola Matías, buenas noches, gracias por la invitación. Un saludo a todo el panel también. Muchas gracias. Bueno, más allá de los números, señal política que no serán todos culpables, no serán todos inocentes, pero un indulto eventualmente puede dejar sin responsabilidad a los, no sabemos cuántos, responsables de los hechos que vimos todos. ¿Cómo defiende usted el proyecto en ese sentido? A ver, Matías, y primero aclarar, porque tú decías que mañana comienza la tramitación. En principio yo había citado para mañana en la tarde, pero la presidenta del Senado nos citó para una sesión especial justamente por el nombramiento del juez Carroza a la Corte Suprema, así que lo tuve que cambiar la citación de la Comisión de Derechos Humanos para el día martes. Vamos a estar el martes en la mañana, eso a las 11:30 de la mañana. Comenzaremos recién la tramitación de la idea de legislar. Todos sabrán que cuando se presenta un proyecto de ley, primero hay que estudiar la idea de legislar, escuchando audiencias, personas que están a favor, en contra. Yo voy a ser muy ecuánime a la hora de escuchar distintas opiniones sobre el proyecto de ley, y después de eso se votará la idea de legislar, y además tiene que ir a las comisiones de Constitución y a las comisiones de... Senador, pero usted es uno de los autores, entonces en su calidad de coautor de este proyecto, más allá de presidente de la Comisión de Derechos Humanos, este punto que es el que para muchos chilenos y chilenas complica, es si se hace un indulto pueden quedar personas que son responsables de los hechos que se les acusan, no todos naturalmente. ¿Cómo defiende usted ese indulto ante esas personas que cometieron esos delitos que todos vimos? Sí, efectivamente, y ahí está el enfoque de la justicia transicional. Nosotros escribimos una columna junto al rector Álvaro Ramis en la semana, donde decimos, mira, hay momentos especiales en los países que están viviendo una transición de un sistema político a otro, o que han vivido una grave crisis, por ejemplo, de violación a los derechos humanos, como yo creo que la que ocurrió en Chile en el último año, en el cual hay documentos ya de 5 informes, algunos nacionales, otros internacionales. Es decir, hay un contexto de crisis, de fractura social, y donde hay que buscar una salida política. El proceso constituyente, yo creo que encausa, ¿no?, una salida política, estructural, a un cambio de régimen, de modelo, por decirlo así, y todo esto el camino democrático. Pero, y me tomo de las palabras de Analía, estoy muy de acuerdo con lo que ella plantea, hay un conflicto abierto cuando tú tienes muchísimos jóvenes, y sobre todo jóvenes, y particularmente de condición socioeconómica vulnerable, que vienen en condiciones de pobreza. A mí me ha tocado reunirme con las familias, las agrupaciones de familiares de muchos de estos jóvenes que han pasado prisiones preventivas excesivamente largas, en muchos casos han sido acusados de cosas sin pruebas. Por ejemplo, el tío y el sobrino que fueron acusados del incendio del metro Pedrero, estuvieron 10 meses privados de libertad. Y esto se repite en muchísimos casos a lo largo del país, con pruebas poco contundentes, por decirlo suave, ¿no?, con partes policiales. Sabemos el desprestigio en el que está la institución de Carabineros en nuestro país, y muchísimos de estos casos también con malos tratos en las cárceles. Hay denuncias de tortura, hostigamiento en personas que están con arresto. ¿Hay presos políticos, senador, en Chile? De este entorno, de este contexto que estamos hablando, ¿son presos políticos? Sí, ¿Hay presos de conciencia? ¿Hay presos por opinar o pensar de alguna determinada forma? Mire, esa es una discusión abierta. Pero su opinión. Del juez Daniel Urrutia o Claudio Nach, que han planteado una cierta postura. Yo me inclino más bien por la postura que ha planteado Amnistía, que dice, mira, ese no es el foco, foco del proyecto de ley, no pretende resolver esa cuestión. Yo creo que ese es un debate político, conceptual. Lo que sí hay en Chile, y hay una denuncia antes del estallido social, y con el estallido social se incrementa, que es el abuso de la prisión preventiva a determinados grupos sociales, particularmente jóvenes, en contextos de pobreza, exclusión social, mapuches. Esto se viene documentando hace 2 décadas, con la utilización de la ley terrorista, la ley de seguridad interior del Estado, y un abuso de la herramienta penal, del derecho penal contra determinados grupos jóvenes. Y eso incrementa masivamente en el contexto del estallido social. Senador, Constanza Hume quiere hacer una pregunta. Sí, hola senador, buenas noches. Buenas noches. Tengo 2 preguntas para usted. La primera es si usted valida la violencia como un método de acción política
o bien la justifica en algún escenario. Y la segunda pregunta tiene que ver con que si usted cree que el Ministerio Público está cargado ideológicamente en términos de querer pedir, digamos, a los jueces de garantía y los jueces de garantía en sí mismos prisiones preventivas más largas o bien medidas cautelares más gravosas dependiendo de la condición social o bien de la condición socioeconómica de los imputados. Me gustaría tener la opinión de usted respecto a esas dos cosas. Primero, si usted justifica en algún momento la violencia como método de acción política, y la segunda, si usted considera que el Ministerio Público está cargado ideológicamente. Senador Latorre. Sí, a ver, la primera pregunta, y lo digo categóricamente, lo he dicho públicamente en muchas ocasiones, yo no soy partidario de la violencia como método de acción política en una sociedad democrática. Otra cosa es que tienes que hacerte cargo, por ejemplo, de lo que ocurrió en Chile, de un estallido social que yo estoy convencido, sin esa rebelión popular, por decirlo de alguna manera, no hay proceso constituyente. No se logra el proceso constituyente sin ese estallido social. Y hay muchas respuestas que la gente salió a demandar con mucha fuerza, con mucha masividad y también con violencia, cosa que no estoy ni alentando ni justificando, pero quiero comprender, entender y tratar de hacerme cargo desde el sistema político de dar respuesta a aquello. O sea, algo hemos hecho mal que terminó estallando, por decirlo así, la olla de presión que había en Chile, ¿no? Pero Que hay en social acumulado. Y de ahí la se deriva fiscalía, la violencia social y la violencia política. Otra cosa es que yo no soy parte ni hago un llamado a la protesta. Yo defiendo el derecho a la protesta social. Y yo creo que en Chile no la hemos regulado bien, no hay una regulación civil, por ejemplo, del uso de la fuerza por parte de agentes del Estado. Esa es otra cuestión. Y la respuesta muchas veces es represión y violación a los derechos humanos. ¿Y sobre la imparcialidad del Ministerio Público, senador? Sí. Yo creo que en Chile, y es parte del malestar social, hay una justicia para ricos y otra justicia para pobres. Hay un sesgo de clase. Lo han dicho múltiples personalidades. En Chile se termina encarcelando a la pobreza. Lo dijo la hermana Nelly cuando vino el Papa Francisco, y lo han dicho muchísimas personas. No es lo mismo una persona que comete un delito, corrupción o delitos de sangre en algunos casos, y que provienen de la élite, tienen un trato versus las personas que vienen de la exclusión social. Sabemos que eso es así. Hay una desigualdad de trato con la administración de justicia. Está bien. ¿Alguna acotación que quiere hacer Analía, senador? Sí, quisiera, en la misma línea que viene diciendo el senador, hay un enfoque que se ha tomado de derechos humanos para hacer otro tipo de indulto, y lo hizo concretamente en una situación extraordinaria y anómala como es la del COVID-19. La hizo el gobierno al indultar ahora, en abril del 2020, una serie de personas que habían cometido distintos tipos de delitos y estaban condenadas. ¿Por qué? Porque había una circunstancia extraordinaria que ameritaba que tomáramos una decisión como país, y en ese sentido nadie entiende, Constanza, que haya una aceptación por parte del país que esas personas cometieron delitos y en consecuencia decimos personas delincan que ya habían porque transcurrido una determinada cantidad de pena. Delincan porque en algún tipo de situación especial usted va a ser excarcelado. Carlos. Nadie dijo eso y ¿Sí? nadie ha dicho nada tampoco respecto del hecho de que en el boletín 13.124-07 presentado por el gobierno a fines del año pasado, a propósito de, yo diría, dar mayor cantidad de herramientas, según lo fundamenta en el proyecto, a Carabineros de Chile, se exime de responsabilidad a Carabineros de Chile cuando ya cualquier miembro de las Fuerzas Armadas y de Orden, acá a la PDI y a los militares, etcétera, cuando, por ejemplo, en contexto de protesta, hagan uso de sus armas de fuego respecto de a un detenido o manifestante que no acata la orden de detención. Nadie dijo ahí que esto realmente, una cosa es proteger la labor de Carabineros y otra es ponerlos en situación, francamente, de ley marcial, estado de sitio, y nadie dijo nada. ¿Usted tiene algo que comentar Sí. sobre el particular? Senador, ¿Lo escucha, senador? Senador, cuando lo oí hablar sobre la violencia y esta especie de justificación remota que usted descubre, me acuerdo del tema ese tan manido, ¿no? De las estructuras de violencia y de lo que viene a justificar conductas así anómalas, ¿no? Como que hay situaciones en que las personas dejan de razonar, están exentos de la obligación de respetar la ley, de respetar al prójimo, y si los llegan a pillar no serían responsables,
Bueno, esto es muy extraño, es una doctrina que exime de responsabilidad a cualquiera que dice ser víctima del sistema. Y bueno, esa premisa hay que ahuyentarla porque todo el mundo tiene alguna queja contra las estructuras, contra la vida que le ha tocado, contra la existencia, en fin, unos más que otros. Pero claro, que la autoridad en el Estado, sobre todo en una situación de emergencia como la que tuvimos, tiene la obligación de investigar las conductas a través del brazo judicial. Bueno, eso es elemental. Los tribunales en Chile son muy reacios a decretar prisiones preventivas, usted lo sabe. El ministerio se tiene que hacer guaras para lograr convencer a los tribunales de decretar prisión preventiva. O sea, no es una cosa que se hace hacia el voleo, como usted sugiere, por la simple razón de que se es de origen mapuche o de una condición socioeconómica, digamos, atrasada o postergada, esa es la palabra, ¿no? Yo creo muy peligroso abrazar esa bandera porque se usó mucho en los 60, con resultados fatales, aquí y en otros países. Entonces, yo creo que no hay que alimentar esa idea de que, mire, porque yo soy pobre y me siento víctima, puedo recurrir a la violencia. Y si me llegan a pillar en el proceso, tengo quien me defienda. A mí me parece que eso es un error. Gracias, Carlos. Senador Latorre. No, a ver, acá la violencia, vimos de la base las grandes protestas sociales que hubo en octubre del 2019. El propio presidente de la República le declara la guerra a su propio pueblo. La respuesta del Estado, la violencia con la que el Estado responde a esa protesta social es de un uso desproporcionado y de masivas violaciones a los derechos humanos. Y recientemente el Centro de Justicia, el CEJAS de la OEA, vamos a decir, la OEA no es un organismo internacional izquierdista, digamos, ¿no? Critica fuertemente al Estado de Chile, particularmente a la Fiscalía, por el lento avance en materia de investigación por violación a los derechos humanos. Y no es que las personas, no es que estemos diciendo hoy aquí las personas cometieron delitos de desórdenes públicos y entonces las dejamos en libertad. Simplemente estamos diciendo que después de mucho tiempo, después de meses de prisión preventiva larga, de privación de libertad de muchas personas imputadas con pruebas muy poco contundentes, han recibido ya un castigo. Han recibido un castigo. No es que lo están pasando muy bien. Otras personas que están con arresto domiciliario, con hostigamiento por parte de agentes policiales, con malos tratos al interior de las cárceles, etc. O sea, ya han recibido un castigo. No es que se las han llevado limpias, por decirlo así. Y hay mucha gente inocente que ha estado privada de libertad. Y yo creo que eso, me imagino yo, que cualquiera en un sistema democrático que quiere fortalecer el Estado de Derecho, me parece que eso es algo irregular, digamos, por decirlo menos, ¿no? Tenemos que hacernos cargo. Cuando hablamos con la presidenta del Senado de involucrarnos en este proyecto de ley, una de las cosas que dijimos es, mira, dejemos de meter debajo de la alfombra algo que ya llevamos más de un año después del estallido social y sigue ocurriendo. Senador Latorre, sí, le quiero agradecer. Uy, ahí se cortó un poco el audio, pero le quiero agradecer porque nos queda menos tiempo, naturalmente, y muchos otros temas. Así que este tema creo que ya está acotado en lo general. Le agradezco mucho, senador. Muy buenas noches. Gracias, Matías. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.